invitado especial de hoy. Hablamos de Kila. Kila, él ya casi se va a presentar. Kila es, ¿verdad? No. Elgin. Ah, bueno, ya le cambié el nombre. Bueno, vale más que me lo dijo, ¿verdad? Así que se vale equivocarse. Ya casi vamos a saber quién es él. Mientras tanto, yo les invito para que ustedes ingresen a través de nuestro Facebook Live de Radio Casino de Limón para que lo conozcan, para que de sus propios labios, pues ustedes puedan saber qué es lo que nos viene a presentar, que nos cuente también quién es en el mundo artístico y como persona también, ya, o sea, obviamente está el artista y está la persona ya en sí, quién es. Entonces le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Elgin, ¿cómo estás? Todo bien, Ángela, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Es un honor estar acá y muchas gracias a todos los que nos están viendo también y siguiendo y apoyando aquí en Radio Casino de Limón. Ok, vamos a hacer una cosita, ahora sí, ya ahí lo tenemos, para la gente que ya está conectada, vamos a estar interactuando, ustedes pueden enviarnos sus saludos, pueden enviar sus preguntas, lo que ustedes gusten, para eso es el Facebook Live de Radio Casino de Limón también, no solamente para que vean al artista, sino si ustedes tienen alguna consulta, quieren contratarlo para algún evento, pueden hacerlo. Bueno, ahora vamos de lleno, Elgin, cuéntenos quién es usted ya como persona y luego vamos con el artista. Bueno, mi nombre es Elgin Rodríguez, modelo 84, nacido aquí en Limón, criado en Limón, pero ahorita estoy radicado en San José. Estoy allá haciendo lo que es música y trabajando en eso, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Le doy la bienvenida al programa y de paso aquí nos estamos refrescando, ¿verdad? Con un fresquito y de paso por ahí me regalaron una rica galletita de jengibre. Ahí le dejo un pedacito a alguien para que lo pruebe, para que no se quede con las ganas. Pero ya. Vamos ahora sí a hablar de lleno. ¿Quién es el artista Elgin? ¿Cómo se dio a conocer en la música? ¿Cuánto tiene de estar en esto de la música? ¿Y cuáles son sus géneros? Bueno, la espinita en la música desde pequeño, desde que tengo uso de razón, me gustaba participar en actividades de canto. Recuerdo que mi mamá me llevaba, de eso prácticamente lo saqué de ella. Pero ya artísticamente en el 2009... ¿Su mamita la conocen? Sí, ella tiene que ver algo con la música. ¿Quién? ¿Su mamá? No, le gusta cantar, canta bien, okay. Pero hasta ahí. Artísticamente en el 2009 empezamos trabajando lo que es música urbana, música romántica, y desde entonces estamos acá trabajando. Tenemos ya prácticamente 11 años de estar en esto. ¿Con cuáles artistas nacionales te has codeado? Bueno, conozco a prácticamente casi todos, desde Toledo, Tapón, pero que he grabado con ellos, he grabado con Kila, que es uno de los que salen en esta canción, Derek, Casey Boy, Frank y bastantes, entre otros. Ok, ¿cómo ha estado su agenda en lo que fue el año 2019 y este año 2020? 2019 estuvo bastante relajado, de hecho, solo saqué como una canción en el 2019 porque estuve ahí un poco estancado porque esto no cuesta bastante, pero este 2020 vamos con todo. Este es el primer proyecto, tenemos 4 más por ahí pensados y esperamos terminar el año con todas las vibras posibles. Ok, si la gente lo quiere buscar a usted para saber quién es, para seguirlo en red social, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden estoquearme ahí en Instagram como LGNCR o Elgin LGNCR, en Facebook como Elgin Rodríguez o Elgin Quiz. Y pueden contactarme al 6129-1313 para cualquier tipo de evento. Cualquier tipo de evento. Ok, bueno, yo quiero que nos cuente. ¿Este es su primer tema en conjunto con otros artistas o ya lo habías hecho algún otro tema con artistas reconocidos y en solitario también? Bueno, tengo más o menos en mi haber 38 canciones. Esta es la primera que grabo con 2 artistas a la vez, que sería Kila y Mr. Eric. Ya he grabado con Kila anteriormente, he grabado con Frank, he grabado con varios, pero esta es la primera que hacemos entre 3 y estamos proyectando seguir haciendo más música así. Ok, y a nivel personal, ¿cómo se identificaba usted con la música? Porque a veces tal vez cantan un tipo de género porque tal vez es la tendencia como ahora que está el trap y el reggaetón, que es una fusión ahí de los dos. Pero en lo personal, ¿cuál es el tipo de música con el que usted más se identifica y que inclusive le gustaría que tal vez tuviera más auge que tal vez el género que está ahorita de moda? Bueno, a mí me gusta todo tipo de música, pero me identifico bastante con la salsa. Me encanta la salsa y
esperemos algún día. ¿Ya has sacado, sí, algún tema? Todavía no, pero entra entre los planes sacar algo ahí, un merengue urbano, una salsita urbana, pero está ahí pendiente. Bueno, yo hoy le voy a hacer la recomendación de algunos grupos limonenses muy buenos en orquesta, que por supuesto yo sé que pueden hacer una buena fusión y dar a conocer a Limón como tiene que ser, porque en Puerto Limón hay una cuna de artistas. Bueno, vea usted, ya salió usted, que está ahora, por supuesto sabemos que es muy complicado, muy difícil a nivel nacional, no a nivel de Limón, porque yo creo que Radio Casino ha sido un pilar importante en los artistas, con los deportistas, tratamos en todo lo posible de apoyarlos, pero bueno, eso no solo está en nosotros, sino los medios a nivel nacional, ¿verdad? Si no hay apoyo de los diferentes medios a nivel nacional, es bastante complicado porque ustedes, chicos, pues en ese caso, para los que cantan, yo sé que no es nada fácil tener que andar promoviendo su música y que se la programen y que tienen casi, inclusive a veces que hasta ofrecer pagar a la emisora para que le pongan la música, cosa que yo digo que eso debería de ser algo completamente... debería de haber solidaridad en los medios de comunicación con los artistas y obviamente sí tengo que decir algo importante porque yo creo que a veces cuando tenemos artistas nacionales o depende si son locales, cuando ya sí sienten que tienen un poquito de fama también se vuelven como muy complicados en el sentido que cuando tal vez en algún lugar los contratan o los quieren contratar para algún tipo de actividad, ya ellos vienen con ínfulas de que son artistas internacionales y no debería de ser así porque si les ha costado llegar hasta donde están y después andan consumos de importancia que se sienten que no es por hacerlos menos a ningún artista a nivel internacional porque yo creo que cada quien tiene su talento. Entonces deberían de ser humildes y aprender a aceptar, no cualquier migaja tampoco, porque yo sé que yo que trabajo en esto de la animación a veces es complicado y a veces quieren venir a ponerle precio al trabajo de uno y uno en realidad se ha preparado para eso, ha tomado tiempo y estudios y demás, así que yo creo que es de muy mal gusto, sí que tal vez algunas empresas o personas que quieren contratar los servicios, ya sea de un músico, de un bailarín, quieran venir a ponerle precio, ¿verdad? Pero sí, como les digo, sí debe de haber ahí un acuerdo entre la persona que te contrata y el artista, ¿verdad? Que sean flexibles ambos para que obviamente siempre hayan contratos a nivel musical. Entonces, ¿cómo ha sido este trayecto en su música a nivel de contratos? ¿La gente se ha identificado con su música, con usted, o le ha costado bastante poder pues dar auge con su música? Bueno, como le digo, estamos desde el 2009 trabajando en esto. Me ha costado bastante. Sinceramente, sí he descuidado bastante la música porque al ver que cuesta tanto el apoyo, y normalmente uno se pone cabizbajo, ¿verdad? Y deja de luchar por esto. Pero pero ahí estamos, gracias a Dios han salido eventos, hemos abierto a varios eventos de personas importantes, pero ahí estamos, igual, y como dice usted, el apoyo siempre tiene que ser recíproco, ¿verdad? Y estamos atentos para cualquier cosa. Elgin, bueno, importante, porque usted acaba de decir algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Normalmente hay artistas que tienen una gran trayectoria y no son tan pegados, pero están ahí. Otros tal vez se dieron a conocer y en el camino se quedaron botados por esta misma razón que usted acaba de decir, por la falta de apoyo, porque tal vez la gente se le va a acercar y decir, eso no es lo suyo, usted no debería estar cantando, no canta bien. O sea, le dicen un montón de cosas. E inclusive el sábado pasado yo tenía a Bantan en entrevista y hay un tema que él sacó que se llama Palante. Un tema donde él habla específicamente de eso, que va a haber gente que te va a decir que no puedes, que usted no está hecho para eso, pero lo importante es no prestarle atención a ese tipo de personas negativas, sino al contrario. Si usted tiene un sueño, se tiene que seguir adelante y bueno, lo principal, agarrarse de papito Dios, encomendarle su don, su talento y de ahí para adelante, las puertas que Dios le vaya abriendo, pues obviamente usted sabe que nadie las va a poder cerrar, porque lo que Dios tiene para uno, nadie se lo quita. Entonces, importante, en esto de la música, ahora usted nos trae un tema que me da mucha gracia, porque ahora está muy de moda decir, es que ella es bien tóxica, es que él es muy tóxico, es mi pareja pero es muy tóxico, o es mi pareja pero es muy tóxica, es que no, la voy a dejar, posiblemente terminan y vuelven otra vez, porque tal vez no sé si es por costumbre, por amor o como sea, pero de ahí están. Háblenos un poquito de este tema, ¿cómo se llama y a qué se refiere? Bueno, el tema se llama Mi Tóxica. Como usted mismo lo está diciendo, todos en esta ya hemos topado con un tóxico. O inclusive nosotros mismos hemos sido tóxicos. La cosa es buscar el tóxico que lo haga feliz. Está buena esa. No, bueno, el temita salió ahí a base de ideas.
Bueno, el tema estaba pactado para otros artistas conmigo, pero por cosas del destino no pudieron participar. Entonces se trabajó con lo que teníamos. Gracias a Dios, Kila y Derek creyeron en el proyecto. Montamos lo que tenemos y hoy, gracias a Dios, el tema es bastante pegajoso, bastante bueno. Y la idea nació de eso mismo, de relaciones que hemos tenido que no han funcionado, de esas personas que están ahí, que no saben lo que quieren y que están haciendo tóxica la relación, ¿verdad? Ok, ¿qué le parece si usted la presenta, la escuchamos y ya venimos de regreso con la entrevista? Y por supuesto, acá les presentamos entonces a Elgin Quiz, Quiz es, ¿verdad? A Elgin Quiz, que está por acá engalanándonos en el programa. Este tema lo canta no solo Elgin, ¿verdad? Sino, como él dijo, lo canta con Mr. Kila y Mr. Derek. Así que le doy el espacio, Elgin, para que usted la presente. Gracias, Ángela. Bueno, mi gente, para mí es un honor y un placer presentarles el día de hoy aquí en Radio Casino Mi Tóxica, de su servidor Elgin Quiz, junto a Kila y Mr. Derek. Espero que la disfruten. Tú me enamoraste, me ilusionaste y te ganaste mi corazón para decir adiós. Y aunque me duele, hoy me voy a tomar, te juro que yo voy a olvidarte. Mi tóxica, ¿a quién vas a engañar? Si por más que pase el tiempo no vamos a olvidar. Ya no te voy a llorar, aunque sea solo otra vez en este juego de ajedrez. Aunque me toque perder, si te vuelvo a ver no sé. No quisiera sacarte de mi mente, pero siento que ya fue suficiente. Si tú no quieres nada con Kila, voy a disolverte en un par de tequilas. Y no me importa lo que digas, lo que hables, sigo adelante, nadie es indispensable. Yo no te niego que quisiera conservarte, pero si no quieres, punto y aparte. Si por más que pase el tiempo no vamos a olvidar. Ya no voy a llorar, aunque estoy solo otra vez en este juego de ajedrez. Aunque me toque perder, quiero tenerte otra vez. Sabes, no quisiera apartarte de mi lado, pero tu inseguridad ya es demasiado. Si tú a Derek no quieres en tu presente, brindo con Kila, con pan de aguardiente. Y no me importa lo que digan, lo que hablen, yo sigo tomando aquí, voy a emborracharme. Yo ya no quiero nada contigo, ahora para mí tú eres punto y aparte. Vas a engañar, si por más que pase el tiempo no vamos a olvidar. Ya no voy a llorar, ya no estoy solo otra vez en este juego de ajedrez. Aunque me toque perder, si te vuelvo a ver, no sé. Te pienso tanto, pasan los días y te juro que ya yo no aguanto. Casino 98.3. Caribe pa' gozar. Te di lo mejor de mí y me dejas sufriendo. Baby, yo no lo entiendo. No sé cómo voy a hacer para olvidarme de usted. Si usted no me quiere, pues ¿qué le voy a hacer? Con Kila y Mr. Derek me voy a beber. ¿A quién me vas a engañar? Si a Elgin tú no vas a olvidar. Ya no voy a llorar, aunque esté solo otra vez en este juego de ajedrez. Aunque me toque perder, si te vuelvo a ver, no sé. Este es el mismo Mr. Derek Kila, el que los aplasta como ya saben quién. Elgin Quiz, dígame cuál es el quiz. Espero que hayas encontrado a alguien mejor que yo. Lo malo es que la palabra haya no existe. Y alguien mejor que yo, mucho menos.
Bien, ahí teníamos entonces la más reciente producción de Elgin Quiz, Mr. Kila y Mr. Derek. Oiga, está bueno el tema, está bastante interesante para esas personas que lo quieran solicitar. Por acá lo vamos a tener en la programación la programación regular de la Reina del Caribe Radio Casino, y también ese es su espacio Caribe para gozar. Aunque yo sé que el espacio es de música caribeña, obviamente vamos a estar programando la música de los artistas que han venido acá al programa para estarles dando continuidad y apoyo. Así que ya saben, para esos artistas que están ahí rezagados, que sienten que no tienen apoyo, cuenten con Radio Casino y sobre todo este espacio que es de mi producción, de mi auditoría, la cual pues lo he hecho y lo he realizado con ese fin de darle apoyo a toda la gente que posiblemente tienen, no solamente para los que son músicos, ¿verdad?, sino para aquellos que tienen algún don especial, puede ser en la artesanía, en lo que es la escritura. Por aquí próximamente vamos a tener a un señor, a un caballero que se le cumplió su sueño de escribir un libro de poesía. Lo va a venir a dar a conocer aquí en exclusiva en el programa Caribe para gozar a don Marcos Zamora. Le mando un saludo cordial allá hasta Westfalia, y a toda su familia, mi amiga Yesenia, que es su hija, que trabaja en el hospital, que también ha sido un apoyo y un complemento importante en la vida de don Marcos, al igual que sus hermanos, su hijo, bueno, y toda la familia lo ha apoyado bastante. Y por supuesto acá en el programa Caribe para gozar le vamos a dar ese espacio. En cualquier momento lo vamos a presentar. Nuestros artistas, primero Dios, y todo nos sale bien también, porque a veces es un poco complicado poder tener la participación de los diferentes futbolistas de la primera división de Limón Fútbol Club. A lo mucho acá se ha presentado solamente La Rata. Por ahí he tenido entrevista extraoficial con Dexter, pero sí, vamos a ver si logramos obtener una entrevista exclusiva con uno de los gemelos, Cadín Cuol, que en ese momento él está jugando con Limón Fútbol Club. Y bueno, como joven y deportista, vamos a darle pues el pase o el chance para que él nos comente cómo ha sido su vida personal a nivel también de fútbol, ¿verdad? Importante darles ese espacio a todos nuestros deportistas, porque yo sé que no ha sido nada fácil tampoco. Y a los muchachos entonces un saludo cordial, que mañana pues vengan con el gane, que vengan con esos 3 puntos acá en Puerto Limón. Ya casi venimos con la información del profesor Guido Solano en lo que se refiere el taekwondo, esta rama de deporte que sabemos que tiene su auge por un lado, pero de igual manera vamos a darlo a conocer. Así que ya casi les digo de qué se trata. Y bueno, ya casi para finalizar, Elgin, quiero felicitarte, estaba muy bonito ese tema. Un tema que de verdad, tal vez para algunos que no son tan amantes a este tipo de música, ¿verdad?, tal vez dirán, ay, como que qué tiene de bonito eso, ¿verdad? Sin nada que ver, pero en realidad, si lo vemos desde la expectativa de cómo vivimos, normalmente nos sentamos en una fiesta con un grupo de amigos y no importa la edad que tenga, porque al final los adultos, para no quedarse de menos ni atrás, a lo último terminan uniéndose con la gente joven, y ya cuando usted los ve somos todos uno ahí. Entonces ese tema pues es muy gracioso en el sentido de que siempre usamos esa expresión ahora, ay, es que ella es una tóxica, es que él es un tóxico. Entonces, si la gente lo quiere pedir, ya saben, el tema se llama Mi Tóxica. No sé si quieras agregar algo más con respecto a este tema, en la duración, cuánto duró la realización del tema, y como decías, aunque estaba pactada con otros artistas, al final no se dio, sino que fueron esos artistas, ¿verdad? Como lo es Mr. Derek y Mr. Kila. Sí, bueno, en ese caso, no, primero que todo, bueno, darte gracias por el apoyo, por el espacio. A todas las personas, ya saben, pueden pedirle en Radio Casino Mi Tóxica, el Elgin Quiz, Kila y Mr. Derek. Y no, el tema se trabajó bajo tragos, bajo rencores, bajo amores. Duramos prácticamente un día haciendo el beat. Sí se trabajó desde como prácticamente un mes. La idea se venía trabajando desde hace 15 días, pero llegamos todos y teníamos claro lo que íbamos a hacer y lo montamos. Duramos prácticamente un día completo y después quedó en manos de Kila, que es cantante, productor, Kila Productions, para mí uno de los mejores en el país. Derek también, que es mi hermanito, mi compadre, y yo sé que él también puso lo suyo. Y esperamos 15, 22 días, y cuando Kila nos dijo ya está, sabíamos que iba a ser un boom y un éxito. También quiero aprovechar y darle gracias a los compañeros de artistas de Tequiza en San José, que siempre están pendientes y apoyan bastante lo nacional. Ahora en abril es la premiación de este año.
y toda la gente para que esté pendiente también y sigan apoyando a los artistas de Tequicia, que siempre año con año apoyan al artista nacional, no solo urbano, sino cualquier tipo de género, y ellos hacen premiaciones y es bastante bueno. Excelente, entonces agradecerte, Elgin, por haber venido acá a la emisora y sobre todo a darme pues la primicia acá en la emisora con ese tema titulado Mi Tóxica, tema que ya saben, pueden solicitar acá en la Reina del Caribe Radio Casino y en su programa Caribe Pa' Gozar. Nuevamente repitamos número de teléfono para que el que esté interesado en contratarte en algún evento, pues ahí lo tenga presente, y también nuevamente repitamos la página de Facebook, el Instagram y no sé qué otra cosa más tendrás por ahí. Bueno, el teléfono sería 6129-1313. Eso sí, antes de las 7, porque si no la tóxica se vuelve loca. En el Facebook sería Elgin Andrés Rodríguez, el personal, Elgin Quiz, el de la página de artista. Pueden contactarnos también por medio de Kila, Mr. Eric, que son bastante conocidos. Y mi Instagram sería Elgin LGNSR. Ahí estamos para servirles en todo lo que necesiten, con todo gusto. Y muchas gracias, Ángela, de nuevo. Con muchísimo gusto. Es un placer, esta es su casa y ahí en cualquier momento apenas tengas algún otro temita, con mucho gusto ya sabe que puede contar con ese espacio. Eso sí, siempre y cuando sean canciones que no se pasen de contexto, ¿verdad? Porque esta es una emisora cultural. Yo sé que una que otra vez tal vez se nos ha pasado la mano y no porque se nos dio la gana, ¿verdad? Sino que tal vez hay canciones que empiezan bien y de repente ¡pah! Sale una palabra ahí que es de ofensa para algunas personas. Ahí el respeto para todos, ya que aquí en la Reina del Caribe Radio Casino respetamos a nuestra audiencia. Bueno, Elgin, bendiciones, muchos éxitos. Que esta canción sea un pegue y ya lo tienen ahí al alcance, mi gente, cuando gusten dedicarle este tema a su tóxica, ya saben, la pueden solicitar, o a su tóxico, ¿por qué no también? Así que agradecer a Elgin y a este dúo de chicos también, Mr. Kila y Mr. Derek, que hicieron su participación en la canción. Bendiciones. Y bueno, mi gente, vamos a seguir con más en su espacio Caribe Pa' Gozar. Vamos ahora con un temita de soca y ya venimos con información acerca de lo que es el deporte taekwondo, lo que es el taekwondo. El profesor Guido Solano por ahí nos mandó una información que quiere compartir con todos los limonenses y para aquellos que están fuera de Limón y fuera de Costa Rica a través del www.radiocasino.net. Caribe Pa' Gozar. Deleite su paladar con la sabrosa comida caribeña al mejor estilo de Soda El Patí, ubicado frente a Copehab en Limón. Te ofrecemos sopa de mondongo, bochinche casero,